Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios primeramente y también a los ancianos de la comunidad por el gozo y el privilegio que me otorgan de compartir la palabra de Dios en esta mañana con todos ustedes. Quiero invitarles a que abran sus Biblias y me acompañen con la lectura de la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versos 8 al 11. El nombre que le puse a este pasaje es No hay vuelta atrás. La palabra de Dios dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, en esta mañana te pedimos humildemente que nos ayudes a entender tu palabra, que seas tú el que nos hables, que podamos vivir como hijos y no como esclavos, gozando de todos los beneficios que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, el control lo tienes tú. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Después de pasar un tiempo estudiando el pasaje, tuve muchas interrogantes y preguntas que las quiero compartir con ustedes esta mañana. Y la más importante es, ¿por qué nos resulta tan difícil mantener nuestra libertad? Y responderemos esto con los siguientes puntos. ¿Por qué nos resulta tan difícil mantener nuestra libertad? Porque vivimos en el pasado. ¿Por qué nos resulta tan difícil mantener nuestra libertad? Porque no hemos entendido la gracia de Dios. Si les preguntara, hermanos, ¿qué es legalismo? Probablemente un cristiano me respondería que es tratar de ganarse su salvación haciendo buenas obras. Y no está mal. Pero detrás de todo existe una red invisible para atrapar ingenuos, y esta es una red resistente, sutil y mucho más fuerte de lo que creemos o esperamos. Es por eso que Pablo en los versos del 8 al 11 piensa que a pesar de su sacrificio, sus viajes, la enseñanza y la predicación que han recibido, la palabra de Dios sea en vano. Él está preocupado de que su trabajo apostólico no haya tenido ningún efecto duradero, permanente en la vida de los Gálatas. Esta apreciación es el resultado del legalismo mortal, que crece y se extiende como un cáncer a través de su cuerpo, que es la iglesia. Este legalismo trae consigo un gran peligro que hace que nos alejemos de la palabra de Dios. Hermanos, hay dos tipos de legalismo que debemos evitar a toda costa. Uno es el legalismo que va en contra de la justificación, y la otra forma es la que ataca directamente la santificación. Respecto a la justificación, el legalismo añade falsas e inútiles obligaciones para que uno alcance la salvación solamente por la fe en Cristo. El legalismo nos dice que debemos creer en Cristo, pero que también debemos realizar buenas obras para ser salvos. En otras palabras, que debemos confiar en Cristo y ser buenas personas y participar de ciertas actividades religiosas con el fin de agradar a Dios para que éste pueda aceptarnos. Es la religión del y esto y lo otro. No hay fin para lo que podamos hacer para ser justificados por la fe. Para el legalismo, una persona tiene que hacer esto y lo otro a fin de estar bien con Dios. Pero sean cuales sean las buenas obras que hagamos, nunca serán suficientes para que seamos aceptados por Dios. Este legalismo perverso destruye el evangelio de Jesucristo, convirtiéndolo en un falso evangelio y no en un evangelio de salvación. El legalismo clava un puñal en el corazón del evangelio mismo. Por eso el apóstol Pablo fue tan claro y firme al decir: si alguno os predica otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es añadir cualquier cosa a la salvación solamente por gracia a través de la fe en Cristo. Claramente Pablo nos dice en los 3 primeros capítulos de los Gálatas, como hemos estado viendo, que la justificación es únicamente por fe. Punto. No más discusión. En una manera más sencilla, hermanos, podemos decir que el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea obedeciendo las leyes de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El problema del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para ser aceptado por Dios, sino en su propia regla de conducta establecida por los hombres.
En los versos 8 al 11, Pablo habla de un legalismo diferente. No es el legalismo que impide la entrada al reino cambiando la enseñanza de la justificación, que es solo por la fe. Más bien es el legalismo que ataca directamente a la santificación y el crecimiento espiritual, hermanos. Es decir, que una vez que el hombre es justificado, debe vivir a través de un conjunto de reglas y normas hechas por el hombre para alcanzar la verdadera vida cristiana. Este legalismo dice que la Biblia no es suficiente y que hay una lista adicional de reglamentos que se deben cumplir, pero lo único que controlan es nuestra conducta externa. Con este pretexto, hermanos, los líderes espirituales han añadido a la Escritura una lista de qué hacer y qué no hacer, que no están en la Biblia, creando un modelo falso, superficial de piedad al que debemos someternos. El apóstol se dirige a aquellos que en las iglesias de Galacia han caído en el mortal legalismo que solo muestra externamente la espiritualidad y que descuida peligrosamente el corazón, hermanos. Este legalismo es el que nos somete nuevamente bajo la ley ceremonial del Antiguo Testamento, a fin de ser más espirituales. Para que seamos justos, nos dice, hay que guardar lo que pedía la ley ceremonial dada por Moisés. Ahora bien, hermanos, en este tiempo hemos visto cómo falsos maestros han tratado de llevarnos por caminos peligrosos, alejándonos de la verdad, pero nosotros tenemos la obligación de mantener la libertad con la que Cristo nos hizo libres, resistiendo toda forma de legalismo. Antes de entrar al primer punto, recordemos nuestra pregunta. ¿Por qué nos resulta tan difícil mantener nuestra libertad? Porque vivimos en el pasado. El verso 8 nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pablo comienza recordando a los Gálatas y a nosotros lo que éramos antes de venir a Cristo. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, en aquel tiempo se refiere a sus días de inconversos, antes de venir a la fe en Cristo. En ese tiempo no conocían a Dios de la manera personal. Eran ignorantes de Dios, sin el conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente igual sucedía con nosotros. Es más, hermanos, personalmente yo no solo no conocía a Dios, sino que me burlaba de los creyentes cuando estaba en la universidad. Vivía esclavizado por las doctrinas de moda de ese tiempo, que hablaban de luchar por la liberación del pueblo. Pero el Señor tenía otros planes para mí. Con toda seguridad, hermanos, los Gálatas tenían un conocimiento acerca de Dios antes de ser creyentes. Cada persona no convertida, haya asistido a la iglesia o no, tiene un grado de conocimiento acerca de Dios. Hay un conocimiento común o general acerca de su existencia y de sus atributos que proviene de la revelación general en la creación. Y esto sabemos porque la Biblia lo dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmos 19:1, o Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Él se lo manifestó. Todos los que viven sin Cristo son llamados entenebrecidos en su entendimiento, separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Es decir, todos los incrédulos son ignorantes de Dios. El verdadero entendimiento de Él se oscurece. Sus corazones se han endurecido por la incredulidad. No sería coherente que alguien diga conocer a Dios y sea inconverso, hermanos. Con mucha frecuencia escucho a la gente decir, yo siempre he conocido a Dios, yo siempre he buscado a Dios, pero eso no es verdad. Es una gran mentira. Todas las personas, hermanos, nacemos ignorantes de Dios. Todos entramos en el mundo en oscuridad espiritual, separados de Dios. No hay un verdadero conocimiento de Dios si no conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice, en aquel tiempo servíais a los que por naturaleza no son dioses. Cuando no conocemos a Dios, hermanos, estamos esclavizados a dioses de nuestra propia imaginación caída. Esta gente ha inventado cosas vanas acerca de la deidad. Le ponen nombre a estos dioses inexistentes, creando mitos acerca de ellos, asignándoles poderes que no tienen. Se han construido templos, santuarios, con el fin de prenderles velas, incienso, sacrificios. Levantan ofrendas y hacen sacrificios para ellos. Ellos tratan de complacerles y ganar su favor. Pero estos dioses
falsos no son más que mitos en la mente en tinieblas del hombre. Estos no dioses existen solo en la superstición religiosa. En realidad, estos no dioses no son nada en absoluto, no tienen ningún poder. Son fruto de mentes sometidas por pensamientos diabólicos. Ellos fueron esclavos por la lujuria de su carne. Jesús mismo dijo: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es decir, que los que tienen un estilo de vida pecaminoso lo hacen porque están bajo el yugo de su amo. Ellos mismos buscan y practican el pecado porque son esclavos del pecado. Todas, absolutamente todas las personas son esclavas. Todos tenemos un amo, ya sea Cristo o el pecado. Nadie está sin un maestro, nadie está sin un guía. En esta situación, hermanos, no podemos ser neutrales. Estamos o no estamos. No tenemos alternativa. Esta esclavitud al pecado también la sufrimos nosotros antes de conocer a Cristo. Nosotros también vivimos sin conocer a Dios. En ese estado perdido, éramos esclavos del pecado. Sabíamos acerca de Dios, pero nosotros no le conocíamos. Éramos espiritualmente ignorantes antes de que Él nos rescate. En ese estado no regenerado estábamos sin una relación personal salvadora con Dios. Es posible que hayamos oído hablar de Él, que hayamos escuchado prédicas, sermones acerca de Dios, incluso que hubiéramos tenido una Biblia, pero no le conocíamos. El verso 9, hermanos, dice así: pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los que queréis volver a esclavizar? El verso 9 comienza con dos palabras claves, hermano. Pero ahora. Pero ahora nos indica que algo realmente grandioso, maravilloso, extraordinario ha ocurrido. Pablo nos dice: pero ahora que conocéis a Dios, es el camino más asombroso que podía ocurrir en la vida de cualquiera. Ellos, como nosotros, no conocían a Dios, pero ahora han llegado a conocerle. Han llegado a conocer a Dios personal y profundamente por la fe en Jesucristo. Es a través del poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, hermanos, que somos atraídos a la fe en Cristo. En ese momento somos liberados de las tinieblas a la luz. Somos trasladados de la ignorancia de Dios al conocimiento personal de Él. Ahora la palabra conocer, ginosco, es más que un conocimiento superficial o intelectual. Más bien significa conocer a alguien personalmente y por experiencia propia. Es igual que amar a alguien en una relación cercana. Conocer a Dios es estar en una relación salvadora con Él. No tiene nada que ver con el concepto que tenemos ahora, cuando alguien nos pregunta si conocemos a cierta persona. Respondemos que sí, o decimos que le conocemos de vista, que vive en tal lugar, que tiene un autoplomo, cuántos hijos tiene, o cosas así. Quiero poner solo dos ejemplos bíblicos. En el Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O Mateo 1:25: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jeremías nos dice que conocer a Dios es el mayor conocimiento de todos. No existe nada más importante que esto. Ningún conocimiento en el mundo vale tanto. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Conocer a Dios es de lo que debemos gastarnos. Esta es la verdadera gloria, hermanos, que un pecador humilde, simple de la tierra pueda conocer al Dios vivo. La seguridad de nuestra salvación consiste en ser conocidos por Dios como hijos suyos. Algunos pretenden conocer a Dios, pero no son conocidos por Él y se pierden. Probablemente este era el caso de los Gálatas. Jesús dijo en Juan 10:14: yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y esto es porque sus ovejas le conocen de una manera personal, porque Él las cuida, las alimenta, Él habla con ellas. El conocimiento de Cristo no es un conocimiento que venga de segunda mano. No se reduce a que alguien me contó, sino que es una relación directa y personal con Él. No es estar vagamente familiarizados con Él por la religión externa. Más bien conocer a Cristo es entrar en una relación vital y viva con Él.
es mucho más real que cualquier otra relación que podríamos tener nosotros. Es más personal, más dinámica que cualquier otra relación humana que uno disfrute. Tenemos compañerismo y comunión con Él dentro de nuestras propias almas. Jesús también dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, aquí has enviado. Tener vida eterna, hermanos, es conocer a Dios íntimamente en el corazón. Pablo nos habla de la excelencia del conocimiento de Cristo. Nada se compara con conocerle. La búsqueda principal en la vida de Pablo fue conocerle a Él. Pablo corrió la carrera que Dios le mandó y cada paso le impulsaba a avanzar para poder conocer a Cristo más de cerca, profunda y personalmente. Hermanos, ¿nosotros anhelamos lo mismo que Pablo? ¿Queremos conocer verdaderamente a Dios o nos conformamos con un conocimiento de segunda mano? Pablo hace una distinción muy importante sobre conocer a Dios cuando dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, afirma que han conocido a Dios, pero todavía más importante es que han llegado a ser conocidos por Dios. Esto resalta que la iniciativa en esta relación es tomada por Dios. El motivo por qué conocen a Dios es porque Él se ha dado a conocer a ellos. Hermanos, siempre ha sido de esta manera. El hombre es incapaz, no puede por iniciativa propia conocer a Dios. Pablo sabía esto por experiencia propia. Su conversión camino a Damasco fue porque Dios le buscó para conocerlo. Recordemos, hermanos, que Pablo iba con cartas en mano para detener a los cristianos y llevarlos a Jerusalén, para que fuesen sometidos a juicio y enfrentar la muerte. Lleno de ese celo religioso característico, perseguía a los creyentes y así también poder destruir la iglesia. En ese momento, soberanamente Cristo se presentó ante Pablo. Pablo ni siquiera lo estaba buscando. Sin embargo, Cristo intervino de manera grandiosa. Todo lo que Pablo pudo hacer en ese momento fue mirar arriba a la luz resplandeciente que era más brillante que el sol del mediodía. En ese instante Pablo se convirtió a Cristo. Él gritó, ¿quién eres, Señor? Fue única y exclusivamente la gracia soberana que lo convirtió. Conquistando su corazón orgulloso, Cristo apareció y no solo no tocó la puerta de su corazón. Jesús vino declarando, tú eres conocido por Dios, eres mío. Entonces Pablo inmediatamente llegó a conocer al Señor Jesucristo y conocer a Dios. Pablo había sido conocido anteriormente por Dios o conocido de antemano por Él. Es decir, era amado personalmente por Dios en una relación salvadora. Esta salvación fue por iniciativa únicamente de Dios, no por la búsqueda de Pablo. Dios fue activo, todo lo hizo Él y Pablo era pasivo. Él recibió la acción de Dios. La Biblia, hermanos, nos dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. La diferencia en la voz de los verbos que usa Pablo es clara. Cambia intencionalmente la voz activa del primer verbo cuando nos dice, ahora que conocéis a Dios, a la voz pasiva en el segundo verbo en el que dice, o más bien que sois conocidos por Dios. El énfasis aquí está en la iniciativa soberana de Dios. Las palabras sois conocidos por Dios implican que fue el resultado de la elección y el llamado divino. Pablo fue elegido y predeterminado para ser conocido por Dios. Este conocimiento salvador de Dios es fundado y cimentado en los eternos consejos del Dios Todopoderoso, establecido antes de que comenzara el mundo. Es decir, somos soberanamente elegidos por Dios para salvación en la eternidad pasada. No tiene nada que ver con lo que somos o con lo que vayamos a hacer. Y el ejemplo más claro que podemos poner es el de Jacob y Esaú. Amó al uno y aborreció al otro, aún antes de nacer. Podemos conocer a Dios, hermanos, solo porque Él nos conoció primero. Nosotros lo elegimos solo porque Él nos escogió primero. Nosotros le amamos solo porque Él nos amó primero. Este principio básico de la teología enseña que Dios es siempre la primera causa de la salvación.
y el hombre es el que responde. Hay una historia antigua en la que un pastor le pregunta a un niño, ¿has encontrado a Jesús? Y el niño asustado le responde, no, señor, no sabía que Jesús estaba perdido. Lo único que sé es que yo estaba perdido y Él me encontró. Así es como funciona la salvación, hermanos. Es Dios conociéndonos mucho antes de que nosotros le conociéramos. Eso es lo que Pablo dice de los Gálatas. Ellos conocen a Dios solo porque han sido conocidos por Él. Ahora, hermanos, todos los que hemos sido conocidos por Dios debemos estar profundamente agradecidos y humillados, preguntarnos, ¿por qué yo, Señor? En este infinito universo, dentro de toda la humanidad, ¿por qué elegiste conocerme? ¿Por qué el Rey del universo elegiría amarme? Ahora, hermanos, en la lucha contra el legalismo, esta verdad es muy importante. No hay nada que podamos hacer para recomendarnos ante Dios. Fue solo y únicamente la gracia soberana de Dios quien escogió amarnos antes de que creyéramos en Cristo. Dios no nos ama por lo bueno que hay en nuestras vidas. Dios nos escogió no por lo que somos. Dios nos escogió a pesar de lo que somos, hermanos. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos para mantener reglas y normas hechas por el hombre, para que podamos ser aceptados por Él, debemos descartarlas, desecharlas. No son de utilidad. De otra manera, estaríamos desechando a Cristo y su obra en la cruz, tomando a menos la gracia de Dios. Quiero acabar este punto contando una historia de un campesino que tenía que vender un burrito en una feria. Esta feria se encontraba a cierta distancia de su casa, por eso tenía que madrugar. Para llegar al lugar tenía que pasar por varios poblados. Ya en el camino, acompañado de su hijo, llevaban el animal y se encontraron con un grupo de gente que comentaba, qué tonto este hombre, teniendo un burro va caminando. Al oír esto, se montó en el animal hasta llegar al otro poblado, y la gente comentó, qué padre más desconsiderado, él va feliz y el muchacho caminando. Después de oír esto, se bajó e hizo montar a su hijo. Más allá, otro grupo de gente dijo, si los dos podrían montar, entonces él también se montó, pero más allá la gente gritaba, pobre animal, con tanto peso. Al oír esto, los dos desmontaron y empezaron a cargar al burrito. Al pasar por un puente, la gente empezó a reír al ver que los dos cargaban al animal. Con tanto alboroto, el animal se asustó y cayó al río y se ahogó. Entonces, por complacer a la gente, se quedaron sin nada. El legalismo actúa de la misma manera, hermanos. Siempre nos dice qué debemos hacer. Todos tienen algo que decir y no están felices hasta que hagamos lo que ellos quieren. Antes de entrar al segundo punto, volvemos a preguntarnos, hermanos, ¿por qué es tan difícil mantener nuestra libertad? Porque no hemos entendido la gracia de Dios. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo cuestiona a los Gálatas su tendencia actual hacia el legalismo. ¿Por qué quieren otra vez las cosas débiles, inútiles y elementales que una vez los tenían esclavizados? Vemos un sentimiento de pena e incredulidad en Pablo cuando él dice, a ver, explíquenme esto, ¿cómo es que han vuelto de nuevo hacia el legalismo después de ser salvados por la gracia divina? ¿Cómo es que ustedes han cambiado? ¿Por qué tú has cambiado de actitud en tu vida espiritual? Es decir, aquello a lo que habían vuelto, su legalismo, no era profundo, no tenía ningún poder. Por el contrario, es débil, inútil y elemental. Es débil porque no tiene poder para santificar a nadie. Su legalismo era absolutamente incapaz, impotente de vencer su pecado. Además, sus reglas, por más estrictas que fueran, no ayudan, no tienen capacidad para ayudar en el crecimiento espiritual. Además, su legalismo radica en cosas elementales, aquello que es infantil, inmaduro, propio de los niños. El legalismo les estaba alejando de su relación con Dios, quien se dio a conocer a ellos. Estaban dando la espalda a la verdad por una falsa vida espiritual. Antes habían sido esclavizados por su pecado y liberados por el Señor Jesucristo, pero ahora, después de haber sido libres,
se habían vuelto a la esclavitud espiritual de nuevo. Ellos habían estado bajo la influencia de los judaizantes, los falsos maestros que estaban llevándolos bajo la ley ceremonial del Antiguo Testamento, que ya se había cumplido en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa deuda ya fue pagada, total y absolutamente. Pablo llama a este legalismo débil e inútil, simplemente cosas elementales, porque no trae absolutamente nada que ayude a madurar y dar crecimiento a los creyentes. Nuevamente, no sirve para nada. Este tipo de legalismo es un obstáculo, es un muro que los separa del verdadero evangelio. Por eso dice, volver a estar esclavizados de nuevo. Es como haber estado preso en San Pedro para ir preso a Chonchocor, o al revés, hermanos. En otras palabras, Cristo les ha librado de la esclavitud de su carne y el mundo para andar en victoria sobre su antigua vida de pecado. Pero han vuelto y se han encerrado ellos mismos en una celda diferente. Han cerrado la puerta y tiraron la llave. Ustedes mismos se han encerrado en la celda oscura del legalismo, la cual no trae ningún beneficio a su vida espiritual. Pablo habla de ejemplos específicos de legalismo. Observáis los días, los meses, las estaciones, los años. Cuando habla de días, se está refiriendo a los días sabáticos que se pedían en el antiguo pacto en Israel antes de la venida de Cristo. Estos días sabáticos eran una imagen de reposo que el creyente tiene en el Señor. Estos días de descanso simbolizan el descanso espiritual de aquel que confía en Cristo para salvación. Cuando Cristo vino a este mundo a través de su muerte en la cruz, Él cumplió toda la ley ceremonial, toda, absolutamente toda. Como consecuencia de esto, el velo se rasgó de arriba abajo en el templo, lo que significaba que el sistema ceremonial judío del Antiguo Testamento era historia antigua. No era más que una sombra, una imagen borrosa. En el fondo de todo, hermanos, es Cristo, solo Él. Cuando Pablo se refiere a meses, nos está hablando de las celebraciones de la luna nueva. Estaciones son las grandes fiestas como la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Años se refiere a los años del jubileo y los años sabáticos. Como podemos ver, estos falsos maestros intentaban llevar a los creyentes nuevamente bajo el antiguo pacto. Todos ellos se cumplieron en la muerte de Cristo por nuestros pecados. En la cruz todo el sistema sacrificial fue abolido, así como las leyes ceremoniales. Pero estos creyentes de Galacia estaban sometiéndose a sí mismos bajo el antiguo pacto. Por eso Pablo les dice, fueron esclavizados de nuevo. Ahora, hermanos, nuestros pastores no cortan la garganta de un cordero en la iglesia y la ponemos de ofrenda en el altar. Nosotros no vamos por los pasillos quemando incienso y agitándolos de un lado a otro. No tenemos un patio para gentiles. Tampoco hay un lugar santo. No hay detrás del velo un lugar santísimo. A este tipo de cosas Pablo las llama débiles e inútiles, porque verdaderamente lo son. El verso 11, hermanos, dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Con el corazón destrozado, el apóstol Pablo se lamenta. Temo por vosotros. Pablo no iba a estar tranquilo ni tolerar sus coqueteos con el legalismo. Más bien dice, temo por vosotros, porque sus almas estaban en gran peligro espiritual. Pablo sabía que no estaban avanzando, sino todo lo contrario. Estaban retrocediendo en su madurez. Estaban siendo duramente limitados a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El legalismo era un gran impedimento para su desarrollo espiritual que los alejaba de Cristo. Pablo se lamenta, quizás en vano he trabajado por ustedes. Si ellos cayeron en la trampa del legalismo, temía con toda razón que sus esfuerzos apostólicos fueran inútiles. No olvidemos, hermanos, que Pablo había sufrido mucho por los Gálatas en su primer viaje misionero para poder llevarles el evangelio. Pablo fue apedreado y dado por muerto en Listra, llevado inconsciente fuera de la ciudad. Pablo iba de una ciudad a otra, de sinagoga en sinagoga, predicando el evangelio de Jesucristo. Sufriendo la oposición y persecución, Pablo trabajó mucho por ellos,
pagando un precio muy alto para llevarles la verdad del Evangelio. En pocas palabras está diciendo, me temo que haya trabajado en vano con ustedes, que mi ministerio no haya servido, sea nulo y sin efecto. Todo mi sacrificio en su nombre, al parecer no logró nada. Ustedes claramente no escucharon lo que les dije. La verdad no se quedó en ustedes. Es evidente que ustedes no entendieron. A ver, mírense, ustedes no están viviendo bajo la norma de la palabra de Dios. Se han vuelto a cosas falsas que están esclavizados y han sido atrapados. Los Gálatas, hermanos, necesitaban desesperadamente resistir toda forma de legalismo, y nosotros también debemos hacerlo. Donde sea que veamos legalismo, tenemos que resistir a cada una de sus incursiones. Tenemos que rechazarlo porque va a detener nuestro crecimiento hacia la madurez espiritual. El legalismo aleja a una congregación del Cristo vivo para seguir lo que no tiene ningún valor espiritual. Más bien, todo creyente debe mirar a Cristo y seguir mirándole y confiar en la palabra y el Espíritu. Estemos agradecidos, demos gracias a Dios por haber llegado a ser conocidos por Él. Alegrémonos que de una vez y para siempre Cristo cumplió la totalidad de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Resumiendo, hermanos, lo que hemos visto hasta acá, Pablo no logra comprender cómo es posible que los creyentes de Galacia bajen de la elevada posición de creyentes bajo la gracia a creyentes bajo la ley. Pablo dice que al querer ponerse bajo la ley, están volviendo a ser esclavos de los débiles y pobres rudimentos. Los débiles y pobres rudimentos es una referencia a la ley de Moisés. La ley de Moisés era débil, porque lo único que podía era mostrar la debilidad del hombre para alcanzar las demandas de Dios. La ley de Moisés era pobre, porque lo único que podía hacer es poner en evidencia el estado de bancarrota espiritual de los seres humanos. La ley de Moisés era rudimentaria, es como enseñar a un niño en el kinder, pero los creyentes de Galacia dejaron el kinder hace mucho y se graduaron en la universidad cuando recibieron por fe a Cristo como Salvador. Volver a la ley era comparable a un profesional queriendo volver a inscribirse en el kinder. ¿Qué pensaría si un médico, un ingeniero o un maestro intentara inscribirse en el kinder? La directora y las maestras le dirían, señor, usted está loco, usted ya es un profesional. Qué absurdo que quiera sentarse en un sillón de clases con niños de 5 años. Eso era lo que los Gálatas pretendían hacer, hermanos. A modo de aplicación, hermanos, Pablo ha estado hablando de las grandes ventajas de estar bajo la gracia en comparación con estar bajo la ley. El creyente bajo la gracia es salvo. El incrédulo bajo la ley está condenado. El creyente bajo la gracia es libre de la ley. El incrédulo bajo la ley es esclavo de la ley. El creyente bajo la gracia es justificado o declarado justo. El incrédulo bajo la ley es culpable delante de Dios. El creyente bajo la gracia es un hijo adulto en la familia de Dios, capaz de disfrutar de los bienes de su padre. El incrédulo bajo la ley es un hijo menor de edad, un niño bajo cuidado de ayos o tutores. Como vemos las cosas, hermanos, no existe punto de comparación entre estar bajo la gracia y estar bajo la ley. Qué absurdo es que un creyente verdadero, quien está bajo la gracia, pretenda volver a someterse a la ley, como enseñaban los falsos maestros, conocidos como judaizantes. Alegrémonos, hermanos, de que la verdad del Evangelio nos ha librado del pecado y de la muerte. Demos gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que se ha dado a conocer por su palabra. Hermanos, tenemos que evitar el peligro del legalismo, cueste lo que cueste, y que Dios, por medio de su palabra y su Espíritu, nos ayude a madurar y nos convierta en la verdadera semejanza de su Hijo. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Asimismo te pedimos por nuestro país, por tu iglesia, por todos los hermanos que están atravesando momentos difíciles, tanto económicamente como en temas de salud, para que tú los alivies y proveas para sus necesidades.
Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.